Hoy vamos a aprender algo muy interesante que es de las dimensiones y perspectivas de la evaluación educativa. Evaluar no es una nota, es dar una oportunidad de aprender mejor. Dimensiones de la evaluación educativa. Según Parada 2009, tenemos la dimensión del objeto de evaluación, que es lo que se evalúa. Un ejemplo de estos es evaluar si un estudiante comprendió cómo resolver fracciones. También tenemos la dimensión de finalidad de la evaluación, que es para qué se evalúa. Un ejemplo de esto es evaluar para saber si el estudiante está listo para pasar al siguiente tema. El agente de la evaluación es quien evalúa. Un ejemplo de esto es donde el docente califica un proyecto o el estudiante se autoevalúa con una rúbrica. También tenemos lo que es la metodología de la evaluación, que es cómo se evalúa. Un ejemplo de estos es usar una lista de cotejo para valorar una exposición oral. Perspectivas de la evaluación educativa. Tenemos la perspectiva de la evaluación sumativa, donde esta se da al final del proceso para calificar o certificar. También tenemos la que es la evaluación formativa. Esta se da durante el proceso para mejorar y dar retroalimentación. También tenemos lo que es la evaluación diagnóstica, donde esta se da al inicio del proceso para reconocer saberes previos. Un ejemplo de esto es una evaluación inicial para saber qué tanto saben sobre ecosistemas. Tenemos la evaluación participativa, donde se involucra a estudiantes o familia. Un ejemplo de estos es donde el estudiante se autoevalúa y comenta sus logros en una rúbrica. Un dato interesante es que según la UNESCO 2019, si la evaluación se usa solo para calificar y no para retroalimentar, puede incluso desmotivar a los estudiantes y frenar su aprendizaje. Hola mis queridos niños, ¿cómo están el día de hoy? Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, aproximaciones del concepto de evaluación en educación. Cuando hablamos de evaluación de ámbito educativo, muchas veces se nos viene a la cabeza son las pruebas, las notas, los exámenes, ¿verdad? Bueno, pues en realidad la evaluación va más allá con un fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por eso que lo he colocado de esta manera en una notita muy importante para que ustedes puedan visualizar y recordarlo. Comenzamos con la definición general. Bueno, pues la evaluación es una herramienta valiosa que nos permite evaluar de cerca a los estudiantes, o en este caso ustedes mismos. Entonces, aquí tenemos unas 5 palabras destacadas que les voy a explicar qué son. La evaluación, el aprendizaje que nos ayuda a definir e identificar dificultades, que igual está aquí en mente, igualmente las dificultades. También tenemos lo que es la toma de decisiones pedagógicas que son oportunas. Esa debemos tenerla muy en cuenta porque eso es lo que vamos realizando durante toda la jornada escolar. Siguiente tenemos como las funciones de evaluación. Tenemos lo diagnóstico, que detecta los conocimientos previos y las necesidades educativas al inicio de un proceso educativo. La formativa es el acompañamiento de un proceso de aprendizaje proporcionado junto a una retroalimentación constante. Tenemos también la sumativa que valora los logros sea en un ciclo del periodo, durante, después, mediante las calificaciones. Tenemos las características claves. Estas también las dividimos en 3 partes. Integral, que destaca lo cognitivo y los procedimientos del estudiante. La participativa, aquí es donde ustedes se involucran tanto con nosotros, los estudiantes y sus compañeritas para realizar sus procesos educativos y mejorar cada día. Lo flexible, nosotros nos adaptamos a las necesidades en el contexto y grupos que nosotros creemos necesarios para ayudarles a ustedes. Tenemos los enfoques en la parte de acá arribita, que dice que vamos a ver que ahora tenemos estas tendencias modernas como los celulares, la tecnología, que también promueven la educación, pero se centra más en el aprendizaje. Nosotros queremos enfocarnos en la enseñanza. Esto se valora también como los pensamientos críticos, la creatividad, las habilidades y las colaboraciones grupales. Las habilidades sean para resolver problemas o algún otro tipo de dificultades. Instrumentos. Tenemos algunos instrumentos que tal vez conozcan: las rúbricas, los portafolios, las listas de cotejo, pruebas escritas o orales, y también tenemos nosotros como docentes observar. La evaluación no solo se mide, sino que se orienta, se transforma y se ayuda. Espero, niños, que hayan entendido este tema muy importante y los veo en una siguiente clase. Hola mis queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre otro tema muy importante que es la evolución del concepto periodos e históricos.
Entonces, esto quiere decir que nos vamos a profundizar hace muchos años atrás para saber cómo era la evaluación. Así que en la forma en la que entendemos la evaluación en la educación ha cambiado profundamente a lo largo del tiempo. No siempre se evaluó de esta manera. Cada época ha traído su propia manera de ver a los estudiantes, el aprendizaje y el rol de un docente de diferente manera. Así que empezamos haciéndonos una pequeña pregunta. ¿Cómo se entendía la evaluación? Bueno, empecemos con la época antigua y medieval. En esta época, evaluar era solo repetir y a obedecer. Esto se daba a que la educación se centraba en memorizar y repetir lo que el maestro decía. No se aplicaba exámenes, ni como se conoce hoy en día. Lo importante era mostrar el respeto, la disciplina y el conocer cómo se le había enseñado el docente. Bueno, vamos al siguiente, la edad moderna. Bueno, en esta podemos decir que evaluar era calificar. A medida que en las escuelas empezaron a organizarse, la evaluación empezó a verse de una forma, ordenar a los estudiantes y decir quién era el mejor y el peor. Entonces, podemos seguir al siguiente, que dice el tercero del siglo XIX y el siglo XX. En este evaluar solo era medir. Como llegaban las ideas científicas, los pensamientos positivistas y la evolución, también se modificó algo más técnico, en donde todo se pensaba que podía medirse, incluso el aprendizaje. Así que la evaluación se volvió una especie de termómetro, como decir frío, exacto, o ese tipo de cosas, pero sin mirar las historias que tenía cada estudiante detrás de ir a la escuela. Podemos ir al cuarto, finales del siglo XX, o como ahora también tenemos nuestra época actual, en donde aquí evaluar es acompañar. Afortunadamente, hace unas décadas la evaluación ha tomado un rumbo distinto, así que hemos entendido que debemos aprender todos por igual y cada estudiante tiene su propio ritmo, historia y forma de ver el mundo. Así que evaluar ya no era solo castigar, sino también era una compañía, o es una compañía. También escuchar y darle el acompañamiento a aquellos estudiantes que lo necesitan. Valorar y reflexionar también el trabajo del equipo junto al pensamiento crítico. Eso sería todo, mis estudiantes, por el día de hoy. Espero que me hayan entendido muy bien lo que les quise dar a entender, el cómo ha evolucionado nuestra educación y el tipo de evaluación. Hola niños y niñas, en esta ocasión vamos a ver la estructura de la evaluación. Vamos a aprender cómo mejorar, cómo aprenden los estudiantes y cómo se enseña de parte del docente y del estudiante. Los elementos importantes aquí, niños, pongan mucha atención, que son primero las metas claras, que hace referencia a saber lo que se espera aprender como objetivos, ¿no? Las habilidades, aquí hace referencia a desarrollar las capacidades, las competencias que ustedes generarán durante este proceso. Ver el proceso, aquí exactamente vamos a evaluar el inicio, el durante y el final de todo esto. Medir los logros, aquí usaremos criterios para ver qué tanto aprendieron los estudiantes. Ya vamos a ver más adelante. ¿Cómo se evalúa? Vamos a ver unas formas de evaluar. Mediante el describir, se entiende cómo aprenden los estudiantes. El medir, se usa una escala numérica para ver los resultados. Un ejemplo del 1 al 10. Final del proceso, aquí se ven los resultados finales o cómo van aprendiendo los estudiantes. Las herramientas que vamos a usar, como observamos en la primera imagen, mediante exámenes. En la segunda imagen podemos observar en clase, esto es haciendo énfasis en los docentes. La tercera imagen de la niña escribiendo son que el estudiante pueda evaluarse. Así es, niños, ustedes también pueden evaluarse. Y trabajos prácticos, que hacemos aquí referencia a trabajos lúdicos, de este tipo de actividades que generan un poquito más de actividad. Bueno, queridos estudiantes, vamos a ver las diferencias entre evaluar, calificar y medir. Esto es muy importante, son elementos claves en la educación. A ver, el calificar, como vemos en la imagen, es nada más que asignar un valor, por ejemplo, una nota que se les pone a ustedes del 1 al 10. El medir, aquí podemos poner un ejemplo claro, que es el tiempo de una prueba o de un examen o de una actividad que ustedes estén realizando. Esto es para ver en qué tiempo ustedes procesan esa información, cómo se desenvuelven mediante eso. El evaluar, por otro lado, es un proceso más amplio que aplica a analizar la información obtenida mediante el calificar, el medir y por último viene dándose una evaluación, que aquí se toman las decisiones sobre el aprendizaje de cada estudiante para ver cómo están ustedes aquí en el ámbito de la educación, cómo procesaron la información, cómo les pareció todo eso. Aquí evaluamos si el estudiante está apto o no apto en ciertos temas o realizamos una pequeña retroalimentación. Nada más que decirles, chicos, gracias.